Cuando vimos los resultados del primer año, dijimos, no puede ser cierto. Tenemos que continuar un año más para hacer reconocimientos a más hombres y comprobar si ha habido algún tipo de predisposición o algo parecido, porque realmente no nos atrevíamos a creer los resultados. Nosotros nos llevamos el susto los 2 primeros años. Aplicamos las sustancias químicas en unas concentraciones increíblemente bajas, 1 parte por billón. Se produjo inversión sexual. Dijimos, no puede ser, hay algún error. Lo repetimos al año siguiente y obtuvimos los mismos resultados. Existen 85.000 sustancias químicas en el mercado, la mayoría desconocidas. No sabemos su potencial cancerígeno, su fuerza reproductiva, el efecto que producen en nuestro sistema inmunológico o en nuestro metabolismo. Necesitamos empezar a trabajar y entender que estamos expuestos a ciertas sustancias y que formamos parte de un experimento enorme. En los últimos 50 años, nuevas moléculas químicas han invadido el medio ambiente. ¿Podrían afectar a nuestra capacidad de reproducción? Este tema preocupa a científicos de diversas disciplinas: zoología, biología, toxicología, investigación sobre el cáncer. Todos están impactados por unos resultados experimentales que parecen indicar que estas moléculas químicas atacan los sistemas hormonales de los seres vivos. Se trata de una hipótesis atrevida, tan atrevida como polémica. Si estos científicos tienen razón, tendremos que reconsiderar nuestra actual forma de vida. Desde mi punto de vista, los problemas de salud de la reproducción masculina y de esterilidad a los que nos enfrentamos ahora son tan importantes que pueden considerarse tan trascendentes como el calentamiento global. Nuestra historia comienza a principios de 1990 en el Hospital Universitario de Copenhague. Niels Skakebak, doctor e investigador, comenzó a notar un incremento en el número de casos de cáncer de testículo y de esterilidad. Skakebak planteó la pregunta: ¿podría haber algo gravemente perjudicial para el sistema reproductivo masculino? Puso en marcha un plan de investigación a gran escala. En el sótano de la biblioteca, entre registros que se remontan a los años 30, leyó alrededor de 60 estudios realizados por todo el mundo. La conclusión fue constructiva, por no decir otra cosa. En 50 años, el número de espermatozoides de la población masculina ha descendido un 50%. No era lo que yo esperaba, porque la conclusión de la publicación anterior había sido que no debería haber ninguna disminución en la calidad del semen. Me sorprendió mucho encontrar un descenso tan considerable. Surgieron todo tipo de polémicas. Unos pensaron que habíamos utilizado pipetas equivocadas, otros ponían en duda las estadísticas y otros dudaban del método de selección de documentos. La reacción en contra fue feroz. Se enfrentaron al científico danés y sus credenciales profesionales se pusieron en duda. Para poder validar su estudio tenía que ser confirmado. Skakebak envió todas sus referencias y documentos a una célebre investigadora nombrada por la Academia de las Ciencias americana. El 50% del recuento de esperma considerado en 50 años parecía inverosímil. Si la disminución pudiera seguir produciéndose en esa proporción, sería bastante alarmante. Era muy importante determinar si era cierto o no. Realizamos un análisis sistemático de cada uno de los estudios que trataba este tema. 3 personas trabajaron en ello durante 4 meses.
Fue sorprendente que después de todo este trabajo y de todo lo que hicimos, llegáramos casi exactamente a la misma conclusión en relación a la disminución total que se había publicado. En París, el ambiente predominante era el del escepticismo. Pero mientras que Skakeback había tenido que trabajar con materiales dispares, en París hay un banco de esperma con datos precisos. Dijimos, vamos a analizar nuestros datos, referidos a más de 1.300 hombres, si recuerdo bien. Al principio partimos de la idea de que no había modificación en la calidad del esperma y que íbamos a demostrar que en 20 años en una ciudad como París no había habido cambios. Esta era un poco nuestra idea inicial. Los donantes parisinos tienen unos antecedentes similares y son padres de al menos un hijo. Sus historiales, perfectamente documentados, se guardan en los archivos del centro. Debido a la precisión de los datos, el estudio se convertiría en un trabajo de referencia a nivel internacional. Las conclusiones fueron alarmantes. En 20 años el recuento de esperma había descendido casi un 40%, casi un 2% al año. Mientras que en Francia, Pierre Jonnet no tuvo los fondos necesarios para terminar su investigación, el recuento de esperma no es ciencia, según le dijo el ministro, las autoridades danesas asumieron la gravedad del problema. El descenso en el recuento de esperma demostró ser un fenómeno en desarrollo y la capacidad total de la población para reproducirse estaría en juego. En 1996, los daneses lanzaron un programa de observación utilizando 400 voluntarios por año. Los resultados no son tranquilizadores. Un joven danés de cada 5 tiene el recuento de esperma bajo, lo suficiente como para afectar a su fertilidad. Observen el esperma de este joven donante y compárenlo con un esperma de alta calidad. Hay menos espermatozoides, tienen menos movilidad, algunos tienen 2 cabezas. Me preocupa, no solo porque son muy pocos, muy poca gente la que nace en Dinamarca, sino porque realmente hay algo que está afectando a los humanos y que no controlamos. No sabemos qué es, simplemente podemos observar que algo nos está perturbando y que no podemos controlarlo. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esta baja calidad del semen? ¿Por qué esta baja calidad del semen? ¿Por qué ese aumento tan asombroso de cáncer de testículo, un incremento del 400% en 60 años? ¿Y por qué un incremento en las malformaciones genitales detectadas en los niños al nacer, problemas como testículos que no descienden? Niels Skakeback piensa que estos 3 fenómenos podrían estar asociados. Su análisis se basa en el descubrimiento más inquietante que ha hecho. En los tumores cancerígenos de los testículos de un adulto ha encontrado células similares a las células de un feto. Es como si algo hubiera detenido su desarrollo en el útero materno. Por tanto, podría existir una relación entre estos desarrollos atípicos, aquellos que tienen lugar en el nacimiento y los que ocurren en la madurez. En danés utilizamos la expresión la caída de la moneda. Significa que de repente puedes tener una visión global de una situación. Con esta visión general, lo que pudimos apreciar fue que tanto el cáncer de testículo como la esterilidad masculina, los testículos no descendidos, así como algunas anomalías del desarrollo de los genitales, que llamamos hipospadias, pueden tener un origen común en la etapa fetal. El cáncer, la baja calidad del semen y los trastornos en el desarrollo genital podrían ser parte de un síndrome que Skakeback denomina TDS, síndrome de disgenesia testicular. Richard Sharp ha estado trabajando con Skakeback durante 30 años en la teoría TDS. Sharp precisa el origen del síndrome en el periodo fetal e insiste en el papel crucial que juegan las hormonas durante este periodo.
El acontecimiento más importante en la vida del hombre tiene lugar en la etapa fetal. No se da la suficiente importancia al hecho de que cada feto humano está en realidad programado para convertirse en una hembra, lo que llamamos el programa de configuración. Todos podemos llegar a ser una hembra, por lo que para convertirte en un varón hay que modificar el programa de configuración, y lo primero es formar un testículo. Por esa razón, el cromosoma Y es el resultado de la formación de un testículo. Es decir, se trata de un acontecimiento clave. Pero en realidad, solo este acontecimiento no es suficiente para convertirte en un varón. Lo que te convierte en un varón es que estos testículos produzcan hormonas. Es la producción de testosterona lo que esencialmente modifica el programa de configuración. Sin embargo, el hecho de que se trate de un proceso que ocasiona un cambio, también es, si quieres, un momento de riesgo porque las cosas pueden no ir bien. Tenemos, por tanto, que ser especialmente cautos en cuanto a los factores que pueden influir en el embarazo. Porque si estos factores producen un efecto en el embarazo y afectan al feto, entonces es probable que se trate de un cambio irreversible. La historia de la medicina nos ofrece un ejemplo trágico de lo que puede suceder cuando un feto se expone a factores externos. Distilbene, un medicamento muy recetado en Francia entre 1950 y 1980, era una hormona sintética femenina, un estrógeno químico. Comercializado como un remedio milagroso para prevenir supuestamente el aborto natural, lo tomaron más de 6 millones de mujeres. Pero el milagro se convirtió en una pesadilla. En la madurez, las personas expuestas a este medicamento en el útero materno desarrollaron malformaciones en el sistema reproductivo, algunas veces incluso cáncer. Era la primera vez que los médicos se enfrentaban a los efectos a largo plazo de una molécula química. Las madres